Aurora viene jugando muy bien, es un equipo ofensivo que busca protagonismo y su entrenador Humberto Viviani tiene mucho mérito de adaptar su armado y funcionamiento a las distintas bajas que tuvo a lo largo del torneo. Bienvenidos a Fútbol Entre Líneas, hoy analizamos cómo juega este Aurora de Humberto Viviani en su fase ofensiva. El sistema con el que empezó este equipo el campeonato fue el siguiente, el 4-2-3-1 con los siguientes hombres: Morales, Barbosa, Centeno y Caleb Cardoso en la línea defensiva, que tiene como clave esta dupla de centrales, ¿no? Centeno con su experiencia internacional, inclusive tanto con Wilstermann como con la selección, y Barbosa con su muy buena actualidad que viene en ascendencia en los últimos años. Realmente forman una de las duplas más importantes del fútbol boliviano y que le da mucha seguridad a la saga de Aurora. Hablando de duplas importantes, tenemos que ya pasar a la dupla de mediocentros que tiene Aurora: Waiwata y Amílcar Sánchez. Waiwata el mediocentro y Amílcar Sánchez el volante mixto, el volante con mucha más soltura. Ambos en uno de los mejores momentos de su carrera. Amílcar Sánchez, que ya venía en los últimos 3-4 años siendo un referente y uno de los mejores de Aurora. Y Waiwata, que volvió tras su muy buen paso por Palmaflor, donde mejoró mucho, especialmente su capacidad física, la cual trasladó a Aurora. Tres volantes ofensivos: Darío Torrico, Brian Sarmiento y Leandro Maigua por derecha. En realidad, generalmente quien jugaba por este sector era Viviani Anzieta, pero hablando del 11 de gala, para mostrar cómo juega este equipo, apenas se cumplen los 45 minutos obligatorios del sub-20, entra Leandro Maigua como el extremo derecho, y de esa forma en el 11 de gala en este sistema lo estuvo conformando Leandro Maigua como extremo derecho, Brian Sarmiento con mucha libertad como todo enganche, ¿no? Con mucha libertad para moverse por todo el frente de ataque, y Darío Torrico, el hombre más desequilibrante de este equipo, con más influencia por el sector izquierdo, pero con mucha libertad. Ya vamos a ver cómo repercute en el funcionamiento del equipo. Y Elías Alderete como el centrodelantero, la punta de lanza que tiene este equipo. Alderete, que se ha ganado el puesto con notoria justicia, viene siendo uno de los mejores delanteros y uno de los delanteros revelación del fútbol boliviano, no solo por su capacidad goleadora, sino también por su despliegue tanto físico como futbolístico, que lo ha hecho un hombre importante desde que llegó a Aurora a inicios de este año. En fase ofensiva, cuando el rival está replegado, el equipo queda más o menos de esta forma, con los centrales y el mediocentro dando equilibrio al equipo, obviamente los hombres más retrasados. Por los laterales, tal vez no con tanta altura, Omar Morales sí en muchos momentos estuvo dándole amplitud al equipo, especialmente cuando jugaba Leandro Maigua, ¿no? Jugando Leandro Maigua, que tiene otras características como para ser un jugador no extremo, sino mucho más de interiorizarse él, de participar entre líneas, y de esa forma dejarle el lateral a Omar Morales. Sin embargo, por ejemplo, cuando jugaba Anzieta o Brian Araníbar en lugar de Leandro Maigua, lo veíamos a Omar Morales, evidentemente como todo lateral, a veces desbordando, pero generalmente o muchas veces manteniéndose en una zona un poco más retrasada para quedar bien parado en cara a una posible pérdida y dejarle la banda al extremo de este sector, que podría ser, reitero, Brian Araníbar o Viviani Anzieta. Sin embargo, lo vamos a poner a Maigua entre líneas. Amílcar Sánchez muy suelto, ¿no? Si vemos que a la hora de defender forman esta dupla de mediocentros con Waiwata, a la hora de atacar vemos a un Amílcar Sánchez muy suelto, con mucha más participación, especialmente por el sector derecho, y que a momentos ataca este segundo palo, especialmente cuando el balón está en este otro sector, ¿no? En el sector izquierdo. Lo que hace mucho Amílcar Sánchez es intentar posicionarse como si fuera un segundo delantero por derecha para intentar atacar el segundo palo, y de esa forma, por ejemplo, lo vimos a Sarmiento en más de una ocasión intentar balones largos, o Amílcar Sánchez intentar ir al rebote después de alguna finalización por el otro sector. Elías Alderete, evidentemente, intentando molestar a los dos centrales, intentando fijarlos con permanentes desmarques, participando a momentos en el lado de la jugada, saliendo de zona de centrales. Y Darío Torrico, que evidentemente puede partir por banda muchas veces como todo extremo, especialmente cuando jugaba Caleb Cardoso, quien le daba la amplitud al equipo por el sector izquierdo era Darío Torrico. Sin embargo, por sus mismas características, es un jugador que no suele desbordar tanto al equipo rival, sino suele meterse entre líneas, le gusta mucho participar por dentro, inclusive muchas veces recibe la pelota por fuera, pero él tiende mucho a interiorizarse, a buscar combinaciones con los compañeros y desequilibrio individual también, pero por dentro, entre líneas, con la intención de dejarle la banda al lateral. Además, se trata del jugador más desequilibrante que tiene Aurora, el más influyente en la generación de juego, y esta libertad le beneficia al equipo. Caleb Cardoso, que por este sector no es un desbordador, es un lateral defensivo, es por eso que lo vimos mucho en el inicio del torneo cuando jugó, quedarse en una posición un poco más retrasada donde el equipo lo pueda necesitar, especialmente en transiciones defensivas.
Algo que vimos mucho en este sistema fue el intercambio posicional entre Brian Sarmiento y Darío Torrico, precisamente por estas características que mencionamos de Darío Torrico de interiorizarse, Brian Sarmiento de ocupar la posición como extremo izquierdo, en las que Brian Sarmiento no es extremo, sino que es un enganche que, jugando a perfil cambiado por la banda, evidentemente puede tener la cancha de frente y buscar combinaciones o balones largos. Una vez ya recuperado, Manuel Morelo tomó el lugar de Caleb Cardoso, es el lateral izquierdo titular de Aurora desde el año pasado, y de esa forma, por sus cualidades ofensivas, fue él el que le daba más la amplitud por el sector izquierdo, y Darío Torrico ahí ya se sentía más cómodo con la posibilidad de interiorizarse permanentemente, entendiendo también que por el sector izquierdo Manuel Morelo podría aparecer en amplitud. De esta forma, la intención de este Aurora es iniciar primero sus ataques por derecha, con combinaciones entre todos los jugadores que participan por este sector, para luego llevar la pelota y que cuando Darío Torrico o Manuel Morelo aparezcan tengan la mayor libertad posible. Creo que no han aprovechado el desborde que tiene Manuel Morelo como lo habían hecho otros años. En esta temporada no lo vienen utilizando tanto, pero sin embargo la intención es esta, ¿no? Que intentar concentrar gente por el sector derecho de Aurora, por el sector izquierdo del rival, para que cuando le toque recibir la pelota a Darío Torrico o a Manuel Morelo, estos puedan recibir con un poco más de libertad. A lo largo del torneo, tanto por sanción como por lesión, Aurora en muchos partidos no pudo contar con Iván Waiwata ni con Brian Sarmiento. Hablando de Waiwata, su salida fue sustituida por Alcócer, Paolo Alcócer, que es un mediocentro de otras características. Paolo Alcócer, incluso acostumbrado a jugar de central, es un mediocentro mucho más posicional, que cuida su sector, que cuida la posición del mediocentro, siempre intentando mantener este triángulo que hay con los centrales. En cambio, Waiwata, un mediocentro de otras características, mucho más de salir, mucho más de corte, de ir al lado de la jugada permanentemente a cortar. Es por esto que Iván Waiwata necesita de otro volante más, ¿no? De este segundo mediocentro, para que cuando él salga de posición aparezca Amílcar Sánchez cubriéndole las espaldas. Sin embargo, al tener un mediocentro más posicional, ya no se necesita que Amílcar Sánchez cumpla esta labor de doble 5, de doble mediocentro, o como quieran llamarlo, y es por eso que con la salida de Waiwata, Humberto Viviani cambia el sistema a un 4-3-3. A esto se suma la salida ya mencionada de Brian Sarmiento, que también por lesión y por suspensión no pudo estar en algunos partidos, y él, siendo enganche neto, tampoco ya el equipo tuvo una necesidad de poner a un enganche neto como tal de posición, y es por eso que en su lugar ingresó Leandro Maigua y el equipo terminó formando con un 4-3-3, en el cual dio paso a Brian Araníbar en el 11 ideal de este equipo. Recalco lo de 11 ideal porque generalmente quien estuvo jugando en esta posición fue Viviani Anzieta, pero ya cumplidos los 45 minutos obligatorios del sub-20, entró Brian Araníbar como extremo derecho para ocupar esta posición. Cuando el equipo forma este 4-3-3 en fase ofensiva con rival replegado, se distribuye de esta manera. Leandro Maigua cumple más o menos la función de Brian Sarmiento, no tanto estando entre líneas, aunque lo vemos mucho también entre líneas, pero muchas veces también retrasándose, y de esa forma deja a Amílcar Sánchez como el mediocampista más adelantado del equipo, el más suelto. De los tres centrocampistas es el que está con mucha más libertad y, como decíamos anteriormente, en muchas oportunidades atacando el segundo palo como si fuera un segundo delantero, siempre moviéndose entre líneas. Por el extremo derecho, Brian Araníbar, bien abierto él, dejando a Omar Morales tal vez un poco más retrasado, con no tanta responsabilidad de desbordar el equipo, sino de llegar hasta cierto lugar para dejarle el desborde a él, y con la importante combinación que mencionamos anteriormente, que no la viene explotando del todo, pero que con el pasar de los partidos seguramente sí lo va a poder hacer, entre Darío Torrico y Manuel Morelo por el sector izquierdo, con un Darío Torrico muy acostumbrado a estar en espacios interiores y a desequilibrar por ahí en combinaciones con los compañeros. Otra variante importante que tiene Aurora va por el lateral derecho, la presencia de Nicole Taboada, que a mí personalmente me gusta más como jugador que Omar Morales, porque tal vez Omar Morales te defiende un poco mejor, pero en labores ofensivas la labor de Nicole Taboada viene siendo mucho más significativa, sobre todo porque es un jugador que te llega mucho mejor y mucho más al fondo, y que además tiene mucho mejor centro, mucho mejor buscapié tanto adelantado como retrasado, y es un jugador que evidentemente tiene un aporte decisivo en Aurora en el último cuarto de cancha. Jugó en algunos partidos, pero viene estando bastante complicado por las lesiones, y es por eso que Omar Morales ha podido tener mucha más regularidad en el equipo titular. En la salida de balón, Aurora insiste bastante saliendo por derecha. Evidentemente, si el rival presiona, sabiendo esto, por ejemplo, Guavirá lo hizo en Cochabamba, si el rival le presiona la salida por derecha, no tiene problema en
buscar la salida por el sector izquierdo, porque tampoco quedaría de otra. Y de esta forma Centeno lo que hace es conducir la pelota lo más posible e intentar generalmente, siempre que puede, profundizar por dentro con los hombres que ya estarían entre líneas, que pueden ser Darío Torrico, Brian Sarmiento, incluso Amílcar Sánchez. Intentar profundizar generalmente por dentro. Sin embargo, lo que más intenta este equipo es salir por derecha. Casi siempre que lo veamos salir va a intentar salir por derecha con Barbosa que le entregue la pelota al lateral, y de esta forma el lateral que busque con la mayor rapidez posible a Alderete. Elías Alderete, que permanentemente ya sea haciendo desmarques de apoyo para mostrarse con opción de pase directo al pie o opción de pase aéreo para pivotear, para iniciar las combinaciones, o haciendo desmarques de ruptura al fondo para buscar pases a las espaldas de la última línea. De esta forma intenta Aurora simplificar sus profundizaciones con la mayor rapidez posible para llegar al arco rival. Obviamente, si el rival no permite que la pelota le llegue al lateral, también Barbosa ya lo tiene trabajado esto, puede conducir y él mandar las pelotas directamente para el centro delantero. La intención es llevar la pelota a la zona derecha, que inicien las combinaciones, y posteriormente llegar a la zona izquierda con la mayor sorpresa posible para que ahí aparezcan sus hombres más desequilibrantes como Darío Torrico o Manuel Morelo. De todas formas, Darío Torrico tiene bastante libertad e incluso a momentos aparece en el sector izquierdo donde estaría la pelota. Si te gustó este análisis táctico, no olvides suscribirte a Fútbol Entre Líneas para recibir el próximo, y de esa forma nos reencontramos en el siguiente video.